¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted qué tal? Pues aquí, mira, dando lata como toda la vida, cabrón, como debe de ser. Ya no me sorprende eso, profe. ¿Por qué? Broma, profe, broma nada más. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Nada, profe, todo bien, todo tranquilo y todo calmado. Sí, sí, pues hay que estar tranquilos, hay que estar calmados. La situación sigue estando crítica Es correcto. y pues tenemos que ser muy pacientes. Y luego Así es. ahora con las amenazas de los apagones. Sí, cierto. Ya parece que estamos en Venezuela con nuestro Es el fin del querido mundo, el presidente. apocalipsis zombie ya va a llegar. Sí, sus tomas de decisiones de nuestro presidente es muy necio, cabrón. Es una gente muy necia y además, Nada, profe, se ve que está hablando usted. ¿qué? Digo, no se le oía nada, digo, porque vi que estaba Ah, hablando. ya. Sí, es muy radical privilegiar un sector no es bueno y ahorita con lo de los apagones, pues es una demostración clara de la falta de toma de decisiones. Y yo creo que ya llegó el momento en el que debe de estar o debe de decir, lo pasado, pasado, me voy a poner a chambear y solucionar toda la problemática que se vive hoy. Pero no, todavía seguimos viviendo en el pasado y en sus mañaneras eh, sigue, o sea, a él no le corresponde informar sobre el asunto de la Comisión Federal, de los apagones. Para eso tiene el secretario de Energía. El que tiene que estar informando. O sea, tenemos al presidente más caro de la historia. ¿Por qué? Porque solo nos informa que le delegue la responsabilidad y el trabajo a quien se lo tenga que delegar, a su secretario, el de salud. Tú te haces bolas y solo me entregas cuentas, mano. Pero eso de que se pare el presidente a informar él, si no es el vocero de la presidencia, cabrón. Y se la quitan tan fácil como ahorita. ¿Por qué? Pues va a haber apagones en todo el país. ¡Ah, qué fregón! Y porque la inoperancia, estamos al borde de la locura, ¿eh? Si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, investigas en países europeos, principalmente, las políticas de la energía renovable. Buenos días, Jaime. La política de las energías renovables prácticamente ha mejorado mucho la calidad de vida de los ciudadanos porque están pagando prácticamente un peso, por decir algo, el, el kilovatio de luz y aquí en México, yo, por ejemplo, pues, pagaba 300 pesos. De pronto, madres, 800, 900 pesos. Y puedes decir, no, pues usa la computadora. Las computadoras siempre las he usado, siempre. Y si ahorita, por ejemplo, lo compenso porque apago televisiones. Pero cuando no estaba yo aquí, pues todo el día veía televisión y no pasaba de 300 pesos. Ahorita no baja de 800 mi recibo de luz. Se la pasaron diciendo, no gasolinazo, no aumentos a la luz, no a esto, no a esto. Y no es posible que la gasolina ya en algunos lugares esté en 20 pesos. Entonces prefiero comprar un litro de leche a comprar un litro de gasolina. Está más cara la gasolina que la leche. ¿A dónde nos está llevando esta política? No lo sabemos.
pero sí lo sabemos, pero no lo queremos entender. Las vacunas, hablan de 1 millón, hablan de tanto. Aquí a Puebla no han mandado más que 10,000 malditas dosis. No entiendo. Y ahorita con los apagones, tranquilos, ya parece que estamos en Venezuela. Nos van a empezar a dosificar la luz. No, es catastrófico lo que está pasando. No, es que los suministros de gas natural, si hubieras tomado cartas en el asunto y no pelearte con la locura de la energía eléctrica, con los energéticos, ¿por qué no promover la inversión? ¿Qué importa que no me manden gas? Tengo energía solar, paneles solares, órale, estaríamos en otro planeta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en México y viva México. Precisamente, el Plan Nacional de Desarrollo, esta planeación, dice que tiene que ser democrática, donde todos tendremos participación, los diferentes sectores sociales. ¿Cómo sería esto? Digo, ¿cómo sería? Porque no lo es. Pues que todos pusiéramos en un papel o a través de la asociación a la que pertenezcamos las aspiraciones y las demandas de la sociedad. A lo mejor no pueden pasar la mía porque es una, pero si nos juntamos todo lo que es el municipio de Puebla y creamos un documento que contenga las demandas más significativas, pues se mete como la asociación fulana de tal, aquí están sus demandas. Mucha gente diría, bueno, es una locura porque ¿cuántas se harían? Sí, sería una millonada en México, pero también cuántas de esas son iguales. ¿Quién no demanda agua? ¿Quién no demanda servicios? Salud, educación, seguridad, mejor calidad de vida, salarios justos. ¿Quién no lo demanda? Así como serían muchísimas las asociaciones, pero la mayoría pelean por lo mismo. Y entonces sí aplicaría un conocimiento de la realidad para hacer un verdadero plan nacional de desarrollo, donde se pueda privilegiar la elaboración de programas que corresponden a lo más demandante. Salud, bueno, pues vamos a ver, fortalecer los sistemas de salud. Yo pregunto ahorita, ¿a quién le preguntó este señor para suspender los contratos de los proveedores médicos? ¿A quién le preguntó? ¿Quién le autorizó dejar de comprar medicamentos a los proveedores, dice, corruptos? Yo no he visto, nunca vi una prueba de corrupción, pero dice, pero ya no les compró. Y ahora resulta que hay alguien que les surte. ¿Cuándo se hizo el proceso de licitación para entregar al proveedor la misión de surtirnos los medicamentos? Resultado, no hay medicamentos en el sector salud. Esa es una demanda prioritaria. El programa, el primer programa debería de estar enfocado a las prioridades de los ciudadanos. La salud, la educación. Me da risa porque dice nuestro gobernador, la deserción escolar ha sido alta, más que cuando es presencial.
señor gobernador, ¿cuánta gente no tiene una computadora? ¿Cuánta gente tiene una computadora, pero hay 3 hijos en la escuela? Entonces, no están desertando porque quieran, sino por falta de recursos. Se supone que el Plan Nacional de Desarrollo tiene su origen en la opinión y demanda de todos los ciudadanos a través de las diferentes corporaciones, para lo cual toda la generación de planes, estrategias y desarrollos tienen que ser enfocados a estas demandas que tienen que ser clasificadas de la más importante a la menos importante. En tiempos de crisis como el que estamos viviendo, hacen todo un teatro inaugurando un aeropuerto que ya existía. Es como si pavimentaran mi calle y la inauguráramos como nueva, como de nueva creación. Pero solamente la gente que le cree, ¿cuánto dinero se ha invertido en eso? ¿Dónde está el Plan Nacional de Desarrollo enfocado a los ciudadanos? Este plan debe de existir y se tiene que sujetar obligatoriamente a lo que dicta la Administración Pública Federal. Privilegiar al ciudadano. Cuando preguntan qué es la política, es la capacidad que tiene un individuo que se le ha conferido un puesto de elección popular para crear planes y desarrollos, siempre buscando y privilegiando el bienestar del ciudadano. ¿A través de qué? A través de la salud, la educación, la seguridad, el sustento, la vivienda. Eso es la política, crear esas reglas y esas normas. Lo anterior nos está mostrando un futuro que sí tiene que ir enfocado a ese desarrollo social. Hay cosas que no se pueden entender en la vida. Sin embargo, el hambre, la ambición, el empoderamiento y el apropiarse de algo que pertenece a nosotros y apropiárselo es verdaderamente denigrante. Se supone que el Plan Nacional de Desarrollo tiene política social, tiene política económica, política interior y exterior. Se supone. Hay 5 ejes, dicen, son 5 ejes en los que tiene que trabajar y en lo que se tiene que apoyar el desarrollo de este plan. ¿En qué se va a apoyar? Estado de Derecho y Estado de Seguridad. El Estado de Derecho es el respeto donde se va a hacer lo correcto. Todos somos iguales ante la ley. Bueno, eso dice, ¿verdad? Pero cuando ves a un individuo que le debe 400 millones de pesos de impuestos al país y este individuo le dice a la instancia, a la autoridad, que no le va a pagar ni un rábano, entonces, ¿qué pasa cuando tú no pagas impuestos? Te llega una notificación porque ya te quieren meter a la cárcel si no pagas. Entonces, el Estado de Derecho no se lleva a cabo en equidad a todos los ciudadanos mexicanos. Habemos ciudadanos de octava clase y hay ciudadanos de primerísima clase. La seguridad es muy difícil.
Hay seguridad para los pudientes que traen escoltas. Para nosotros no hay seguridad. Tampoco hay seguridad de que hoy tengamos para comer y mañana no. De que hoy mucha gente tenga una casa y mañana ya no. Ya no hay seguridad de que los hijos vayan hoy a la escuela y mañana no. No existe esa seguridad. La economía, no somos una economía competitiva. ¿Por qué? Porque las empresas competitivas son azotadas por las políticas fiscales del país y eso hace que no existan empleos. ¿Hay igualdad de oportunidades? Si yo quiero entrar a trabajar a Pemex y llego a Pemex y meto mi solicitud de empleo, ni me la van a recibir. ¿Por qué? Pues porque no conozco a nadie, no tengo un pariente en Pemex o no es mi pariente el del sindicato. Entonces ya no hay oportunidades para todos. Y menos en las empresas que dicen que son del país y que por lógica son de los ciudadanos. No tenemos una sustentabilidad ambiental. Yo me pregunto, este eje tan importante, ¿cómo lo va a llevar a cabo el gobierno actual si quiere quitar las energías renovables? Porque su muletilla es que quiere rescatar a una empresa que está en terapia intensiva, CFE. Esto que pasa de los apagones no es tanto del gas que está congelado y no llega, por favor. Es que ya es obsoleta la estructura de esta empresa. Han sido muchos años que la han sangrado, la han robado y ahorita quiere rescatarla. ¿Por qué en el mundo se pelean por cuidar el ambiente y ahora no tenemos la sustentabilidad ambiental? ¿Por qué? Hay que destruir la selva. ¿A quién le importa la selva? ¿A quién le importa no contaminar? Hay que meter dinero a una refinería cuando en el mundo, señor presidente, las energías renovables están siendo muestra de desarrollo, progreso y amabilidad con el ambiente en Europa, en Asia y aquí en México. Queremos seguir la sustentabilidad ambiental. Nos dicen a nosotros, no contamines. Y pues es que si no como esto, pues no puedo comprar otra cosa. La democracia efectiva, la política exterior responsable. Nuestro desarrollo depende de las relaciones exteriores. Y si los implicados en esto se pelean con la gente poderosa, nos va a ir mal. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, ahí está contenido aspectos laborales, aspectos de energías, aspectos económicos, de todo. Cuando este cuate empieza a querer echar para atrás, van a ver el problema en que se van a meter porque resulta que sus socios comerciales firmaron un tratado de libre comercio con todo esto incluido. Ha llegado a tal grado que los países foráneos ven el problema en México que incluyeron en el TECAM, incluyeron aspectos de las reformas laborales. Está... Vamos a hablar, ¿qué es la política social? El gobierno describe y está ahí plasmado pomposamente Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tiene? Tiene por objetivo o por finalidad mejorar la calidad de vida de los mexicanos, a asegurar el pleno ejercicio de su libertad personal.
Y esto nos lleva a una convivencia con nuestros semejantes, en el cual tenemos que respetar a nuestros semejantes, pero también nos hacen conciencia de que debemos de respetar a la naturaleza, porque solamente así vamos a tener muchas opciones y vamos a poder progresar. Mejorar la situación intelectual, que tengamos más personas preparadas, estudiadas. ¿Por qué? Porque se va a enriquecer y acrecentar el conocimiento y también la cultura de cada uno de los que vivimos en este hermoso país. Y dice, la educación es básica, es importante para el desarrollo nacional. ¿Qué les parece la política social? A ver, ¿qué les pareció? Aquí es cuando me quiero suicidar, cuando no tengo respuesta. Por ejemplo, aquí, cuando hablan de educación o de instrucción, ¿qué hacer cuando en un país, en vez de avanzar, vamos para atrás? ¿A qué me refiero? En los años 60, 70, los planes de estudio a nivel primaria eran verdaderamente un reto. Tan es así que los papás de esa época decían, ¿en qué año va su hijo? Mi hijo va a entrar a tercero de primaria. Uy, no. Es dificilísimo el tercero de primaria por los conceptos y los contenidos. Aritmética, geometría, trigonometría, lengua nacional, reglas ortográficas, algo, si hubieran un libro de esa época, es de primaria y no sé cuántos de ustedes podrían contestarlo. Pero si ven el de quinto año, que era el otro año tabú en la primaria, difícil, muchas cosas que están en quinto, ustedes las vieron en la preparatoria. Porque si ven hoy un libro de primaria, es verdaderamente retrógrada. Se acabaron esos libros progresistas que tenían contenidos como si al gobierno le interesara que la gente viviera en el pasado, añorando, cortándonos las venas por los aztecas, por los revolucionarios, por Hidalgo. De verdad, esta política social hoy no se ha cumplido como tal. La política económica. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues que exista un crecimiento con calidad, sostenido y dinámico. Porque esta, según, es la única manera en que vamos a poder abatir a la pobreza. Y además, oh, qué bonito, tengan muchos apoyos los emprendedores. Que se abra ese abanico que nos ofrece el mercado de oportunidades.
todas las regiones del país van a ser incluidas. Empresas, hogares, áreas geográficas, rurales, todo mundo va a tener oportunidad. Cuidando siempre la inflación. La inflación es otra cosa que el resultado o la respuesta al aumento de precios cuando aumenta una variable, por ejemplo, como el salario. ¿Qué dice el patrón? No tengo dinero y no puedo pagar más. Pero si yo le subo el salario, tengo que subirle a mis precios. Esa es la inflación. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no hay baja inflación en el país? Porque el gobierno ha dejado de subsidiar actividades esenciales. Entonces, como las deja de pagar, el que provee esto le sube el precio y entonces no nos va a alcanzar lo que nos pagan. Si nos suben el salario, suben los precios de nuevo. Mover la variable salario para los que venden y ganan significa aumentar los precios. Se supone que el gobierno, a través de su instancia, ¿cómo se llama esta? La Profeco. ¿Qué significa la Profeco? Procuraduría Federal del Consumidor, creo. Se supone que para eso existe, para cuidar el abuso de los precios en los productos. Pero no funciona. Se supone que la política económica tiene que contribuir a la recuperación de los salarios, pero más que de los salarios, del poder adquisitivo. Porque eso es lo que se ha perdido. Pero ¿por qué se ha perdido el poder adquisitivo? Hubo una época, creo que una vez lo comentamos, hubo una época en la que, por ejemplo, el precio del azúcar era subsidiado. Si el precio del azúcar costaba 50 pesos, nosotros la podíamos comprar en 13 pesos y los productores de azúcar obtenían el resto a través del gobierno. El gobierno subsidiaba. Y esto es obligatorio porque una de las políticas es verificar el abasto necesario a los ciudadanos, todos sus consumistas. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en el caso de los productos de consumo básico. Tenían una parte, la pagaba el consumidor y el gobierno le subsidiaba otra parte, por eso tenían un precio controlado. Ahí la recuperación del poder adquisitivo de los salarios era real. Pero cuando la política gubernamental, la política económica, decide quitarle los apoyos subsidiarios a estos productos, entonces se dice en el argot político, se liberan los precios y entonces el productor, cada cual le pone el precio que quiera. Ahí es cuando el salario, que supuestamente la política económica tiene como obligación recuperar el poder adquisitivo y tener salarios reales, con esta política económica lo que sucedió es que el salario ya no va a alcanzar porque los productos de primera necesidad o básicos liberaron el precio y entonces cada quien los vende al mejor postor y al precio que quiere.
por supuesto que no se está cumpliendo el fin de una política económica que está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y que se diseñó basada en las exigencias y necesidades de los ciudadanos. También en esta política económica se pretende, y así está establecido en el Plan Nacional, la reducción de las tasas de interés y el estímulo a la expansión del crédito. La verdad es que las tasas de intereses son brutales. Por cada peso que ustedes les den en un crédito, ustedes pagan 7 pesos. Pero la gente no invierte porque por cada peso que invierte su ganancia es 60 centavos. Porque los intereses que nos plantean son anualizados y no son mensuales. Entonces, mucha gente hoy, yo creo que están teniendo, como ejemplo, los bancos, están teniendo una crisis de créditos, porque hablan y hablan por teléfono a la gente ofreciéndole tarjeta de crédito, créditos, préstamos y todo, le hablan y le hablan. Pero es por esto, porque las tasas de interés están tan disparadas que nadie quiere entrarle. Y si no hay este tipo de movimiento, pues también se genera una pequeña crisis en este sector. El Plan Nacional de Desarrollo le dice a la política económica que tiene que ser incluyente. Incluyente que piense en todos los sectores, que considere que el fenómeno mundial llamado globalización no puede pasar inadvertido al movimiento económico y empresarial y productivo en México. Si queremos ser competencia ante este embate de aquellas economías que se han elegido como globalizadoras, tenemos nosotros que cuidar esto porque tenemos la consigna de cuidar a las condiciones de vida de los ciudadanos. Si estas empresas llegan y absorben o desaparecen empresas porque no puedan competir, va a haber desempleo. Y en esta transición empresarial puede darse un problema social. La política económica está enfocada al aprovechamiento de nuevas oportunidades. El crecimiento de la población económicamente activa pues nos permite establecer retos. El único problema que hoy en México un gran número de esta población que está activa son informales. Y los informales no contribuyen a este objetivo, al crecimiento. No le importan los retos porque ellos viven de su trabajo de manera informal. Por ejemplo, los, los que han decidido ser ambulantes ante la situación, pues vender lo que sea, se dan cuenta que les deja y ellos no pagan impuesto, no pagan servicios, no pagan derechos de piso, al menos no a las arcas del municipio, del estado o de la nación. A lo mejor le paga a los que andan como supervisores corruptos, ¿no? Recibiendo dinero. Pero aquí hay que ser claros, la política nos habla de sustentabilidad y una protección sin llegar al proteccionismo, ¿eh? Una protección al capital del país. ¿Qué diferencia hay una protección al proteccionismo? Bueno, la protección pues, es cuidar que no afecten los intereses que ya mencionamos. Y ser protector es no permitir que entren nuevas corrientes, en el caso de la globalización o alguna inversión extranjera fuerte, porque hay que proteger a las economías del país. Lo único que estamos haciendo es obstaculizando lo normal en el mundo.
la globalización. Y si no nos preparamos, vamos a tener graves problemas. Ya vimos la política social, ya vimos la política económica. Ahora viene la política interior. El encargado de manejar la política interior del país se llama secretario de Gobernación y pertenece al gabinete del presidente. La política interior ejecutada por esta secretaría simple y sencillamente tiene que cuidar celosamente la gobernabilidad en el país, la justicia social en el país, dirimir los conflictos internos por límites estatales, por jurisdicción en cuanto a cuestiones legales, demandas, delitos, todos los conflictos que se generen, como ahorita, por ejemplo, con los apagones, con lo de la salud. Al presidente no le compete estarse metiendo ahorita en esto. Por eso tiene un secretario de gobernación, el encargado de la política interna del país. El secretario ahorita tendría que estar viendo qué pasó con los apagones. Se puede decir que es el presidente chiquito o la presidenta chiquita ahorita. Tendría que estar hablando con el titular de comisión. Oye, ¿qué pasó? De volada, da solución. Al de salud, oye, lo de las vacunas le corresponde a ellos. La política interior es responsabilidad del secretario de Gobernación. Tiene autonomía y tiene capacidad de actuación libre. El presidente se encarga y se debe de encargar en la política exterior. Hace un rato les decía, bueno, yo veo esta mañanera y digo, ¿y qué tiene que estar haciendo el presidente informándonos del apagón? Cuando él, quien tiene que informar de esto, pues es el titular de la dependencia. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente informándonos de la salud? Cuando el que tiene la responsabilidad es el secretario de salud y el de energía, pues el de energía y él sale, ahí están. Por eso existe en la ley de la administración pública política interior y política exterior. Y sí, la interior tiene que consolidar democracia, relaciones y que tiene que vivirse en armonía sin violar el respeto a los límites y a las jurisdicciones de todas las entidades del país. Y ahorita lo que les acabo de comentar, tiene la obligación de coordinar todo aquello contenido en este plan de desarrollo en beneficio a los ciudadanos. En cambio, la política exterior se basa en que a través de un conocimiento y un manejo responsable de nuestros recursos, tienen que ser aprovechados estos recursos naturales, no para regalarlos ni para destruirlos, sino para invitar de manera responsable a inversionistas. Una pregunta, ahorita que están haciendo ese Tren Maya y todo eso, esa destrucción, es un verdadero, es una tragedia ecológica lo que está haciendo. Y a él ya no le importa, ¿saben por qué? Porque él dice, está grande y sus hijos tienen mucha lana. Cuando él se vaya, los mexicanos se habrán peleado por alguien que solo le importaba el poder y los que se quedan, pues a sufrir las consecuencias. Pero yo me pregunto, ¿quiénes van a trabajar en esos desarrollos que está haciendo ahorita él? ¿La gente del lugar? ¿Los indígenas que están desplazando? ¿A la gente que le está destruyendo su ecosistema? ¿Ellos van a trabajar ahí? ¿O va a pasar como en todos los desarrollos turísticos? Va a llevar gente de otros lugares. Ustedes además vean eso.
La política exterior nos tiene que llevar al fomento donde los inversionistas les sea atractivo invertir su dinero aquí, aquí en México. Y esto impulsaría la economía porque habría una generación de empleos y entonces el desarrollo nacional sería íntegro. Al inicio de este sexenio aquí en Puebla, lo mismo, nuestro querido gobernador, ahí va contra Audi, ahí va a fastidiar a Audi. Ok, ¿qué pasaría si Audi se va? ¿Qué pasaría? Se perderían muchos empleos. La economía de México caería un porcentaje porque está dando varios ingresos. ¿Qué más pasaría? ¿Cuántas empresas proveedoras de Audi llegaron con Audi? Que también son muchos empleos. No conozco la cifra, pero sí serían bastantes, ya que son partes de motores, llantas, entre otros componentes, que no, la fábrica no como tal los fabrica, tienen sus proveedores y con ellos se van surtiendo de esas piezas, pero sí son bastantes. Y ahora, por ejemplo, ¿qué opinan? Déjalos. Ahora, ¿qué opinan? El otro se va, él se queda. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la actitud de este sujeto? Porque a él no le importa si se va a Audi y la gente se queda sin chamba, pero ya hice que se fuera Audi. Dale, dale. El gobernador sigue recibiendo su sueldo íntegro. El presidente, si se van las energías, las inversores de energías limpias, campos eólicos, si se van, la gente se queda sin chamba. El presidente sigue recibiendo su dinerote cada mes. Eso es lo que tenemos que ver como ciudadanos, que no nos destruyan nuestras oportunidades. Nos hablan de un desarrollo integral. Honestamente, ¿cuánta gente conocen ustedes que le ha cambiado la vida esta nueva política? ¿Y cuántas conocen que están sumergidos en peor situación económica que antes? No se vayan al discurso, váyanse a lo que vemos todos los días. La política interior, exterior, habla de una participación activa en la conformación de un sistema internacional que promueva la estabilidad y la cooperación, respetando al derecho internacional. No lo sé. Cada vez que yo vuelvo a leer esto, me da coraje. Pero no pueden hacer nada porque si tú eh, eh, vas o quieres opinar, eres chayotero, eres fifí. Nuestros gobernantes nos ponen apodos por el simple hecho de quererles hacer ver que están cometiendo improperios. Alguna vez a a un radiodifusor aquí en Puebla, en los años 80, 70, había un programa mítico que se llamaba La Máquina Musical, y en la mañana de las noticias, hasta la fecha sigo yendo a este trabajador del micrófono, y cómo me acuerdo que en la época de Salinas de Gortari criticó fuertemente el problema del famoso error del 94, fue, creo, cuando entró Cedillo, el error económico que se devaluó la moneda terrible.
Y él hizo una crítica desde aquí en Puebla, hizo una crítica muy fuerte al gobierno federal del entonces presidente saliente Salinas de Gortari. En esa necesidad de sobrevaluar el peso y hablar de una economía de primer mundo, porque buscaba el señor ser el presidente de la Asociación Internacional del Comercio, Salinas de Gortari quería hacerlo, sobrevaloró todo lo que había. Y los mexicanos se sentían en el primer mundo. No lo aceptan a él y entonces se desinfla la economía mexicana y entra una crisis terrible, donde hubo muchos suicidios, muchas familias rompieron, la desesperación porque ¿qué voy a hacer con estas deudas? Le quitaron ceros a la moneda, pero le quitaron a la moneda que gastamos, pero a las deudas no le quitaron ni un quinto. Tú debías 10,000 pesos, se devalúa la moneda, le quitan 3 ceros, pero no le quitaron 3 ceros a tu deuda, seguías debiendo los 10,000 pesos. Ahora más, porque el peso, si tenías 1,000 pesos, ahora tenías un peso, porque le quitaron los 3 ceros. Y le echaron la culpa a Ernesto Zedillo Ponce de León en aquella época. ¿Qué pasó? Nada. Los mexicanos aguantamos mucho. Por eso hay un chiste grosero por ahí acerca de los mexicanos, cuando le preguntaron a Salinas de Gortari, señor presidente, ¿es cierto que usted le quitó todo a los mexicanos? Y Salinas de Gortari con su clásico sarcasmo, es correcto, le quité todo a los mexicanos. Corrección, le quité casi, menos una cosa. Y ahí entraba la palabrota, ¿no? Y no aprendemos. El concepto y principios del servicio público, esta es otra canción. En la actualidad, en el aspecto contemporáneo, entendemos por servicio público esa actividad, ese servicio, el prestarnos atención y prontitud cuando nosotros nos acercamos a alguna dependencia de la administración pública, lo menos que esperamos es que los encargados pues nos traten bien. Por eso dicen que el servicio público es una actividad de la administración pública y que está realizada por los que ejercen, pero está también limitados en aspectos de poderes y se puede concretar en diferentes actividades. Déjenme ver el chat que me están hoy escribiendo, están como locos escribiendo, vamos a ver, en este momento. Pues sí, tienes toda la razón. Dice, por ejemplo, el servicio público es una actividad técnica, lo que me lleva a mí a que son profesionales. Puede ser directa o puede ser indirecta de la administración pública. Puede ser sujeto del Estado, propiedad o actividad activa del Estado. Pero también se puede autorizar para que los particulares apliquen este servicio, lo que nos quiere decir que hay particulares que son servidores públicos. Y esto se hace de alguna manera para que se pueda controlar y estar seguros de alguna manera de que se cumplan los propósitos. El servidor público lo hace sin fines de lucro, o sea, no nos debieran de cobrar por nuestros trámites. ¿Cuántos
que ustedes conocen habrán dado una dádiva, una mordida, un soborno, una lana, un varo, un Morelos, una Sor Juana Inés, un Carranza, como dicen ellos. Pues yo diría que le ponga pues, una monjita por ahí, ¿no, jefe? ¿Qué quiere decir? Pues un billete que traiga la cara de Sor Juana Inés de la Cruz. Son bien simpáticos. ¿Cuántos en las oficinas llegan y dice, todos los trámites que se hacen aquí, en el servidor público, son gratuitos? Si esto no sucede, quejarse a tal número. Pero si me quejo, ya no me lo hacen. Entonces tengo que llegar, y ya saben el mecanismo, o no lo saben, llegan con su folder, lo entregan para que vean sus papeles y dentro del folder lleva el billullo. Se supone que se crea esto para controlar que todo se haga de manera gratuita, sin el afán de lucrar. La satisfacción de una necesidad colectiva y de interés, pues es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. El servicio público es una obligación que tiene que dar el Estado. El servicio público lo va a otorgar el Estado a través de los empleados o los funcionarios. Y tiene que estar bajo la tutela en cuanto al control, la regulación, la aplicación y la ejecución correcta por parte del Estado. La palabra tutela significa algo así como pertenencia en cuanto a obligación. Entonces, aquí lo que buscamos es que todos los ciudadanos tengan el abasto necesario en todos los sentidos de todo lo que conocemos como básico. ¿Ustedes saben qué es la canasta básica? ¿Sí? ¿Sí saben qué es la canasta básica? Sí, profe. ¿Qué? Es pues básicamente lo que todos los mexicanos deberían de consumir o los productos que se tienen que incluir en nuestra dieta, básicamente. Bueno, sí, ese es el concepto. Yo cuando vi la canasta básica, no cabe duda que volvemos a lo mismo. No aplica. ¿Por qué? Por lo siguiente, mire. Cuando yo vi la canasta básica que presentó este sexenio, donde ya no hay frijol, ya no hay arroz, ya no hay cosas que comúnmente consumimos, sino que metieron algo así como amaranto, como cosas que honestamente no sé cuántos de ustedes tengan en su dieta comer, así como frijoles y arroz, coman amaranto, no lo sé. Yo en lo personal no. En cambio me quitan mis frijolitos y entonces el frijol que costaba un promedio de entre 10 y 15 pesos el kilo, hoy hay frijol hasta de 50 pesos. Porque ese producto esencial, como lo dice aquí, cuidar el abasto de los productos esenciales, pues simple y sencillamente está lejos del alcance de muchos mexicanos. Antes decían, aunque sea frijolitos, pero somos felices. Antes. Ahora, ni para frijoles, man. Y nos ponen, por ejemplo, el amaranto. ¿Ustedes saben cómo se guisa el amaranto? Comen todos No, los profe. días, pues no, yo tampoco, ¿eh? Comen todos los días soya,
Y no sé No. qué tantas cosas metieron. La canasta básica, jóvenes, es un programa del gobierno federal. Es un programa. ¿Cómo le pusieron al programa? Canasta básica, donde los encargados, la comisión mixta de los productos al consumidor y todos los que conocen desde un escritorio, se imaginan qué es lo que comen los mexicanos, porque ellos no, ¿eh? Ellos comen jamón serrano, comen caviar, jamones premium, toman café de casi 200 pesos la taza de café, galletas como las que compramos Oreo, pero ellos las compran como en 100 pesos, no, ellos su canasta básica es muy lejana a la de nosotros. Este programa del gobierno federal tiene por objeto hacer un estudio conciso, claro y apegado a la realidad de cuáles son los alimentos que el mexicano consume, no solamente porque tenga dinero, sino por costumbre, porque es parte de la cultura. Y a través de esto, incluirlos en este programa para negociar con los productores y tener un precio, ¿verdad? Subsidiado. Y ahí tenemos nuestra canasta básica de antes: chocolate, leche, café, azúcar, frijol, cereales, cosas así, ahí estaban. Y la gente cree que la canasta básica es una canasta con productos. Y se supone que deben de estudiar, pero bueno, nuestros productos esenciales hoy son carísimos. Pero yo creo que también hay mucha gente inconsciente en México, porque van y compran una Coca-Cola de 40 y tantos pesos, 3 litros, con 40 y tantos pesos de la Coca, yo compro una leche regular. La leche es leche, ¿eh? Lo que compran es la marca. La leche es igual en todos lados. Tiene las mismas propiedades, porque las vacas no hay vacas de primera ni de segunda, por favor. Pero más o menos una leche rentable, una Tamariz, te vale entre 15 y 16 pesos el litro, pues ya tienes como para 2 litros y casi 3 litros de leche, con una coca. Con unos cigarros que valen casi 60 pesos, pueden comprar, si se van a la central de abastos, fácil, las verduras de por lo menos una semana. De verdad, ¿eh? No es exageración. Pero yo he visto gente que en vez de comprar leche, compra coca, compra el tabaco. También yo creo que basándose en esto, el gobierno tuvo una justificante muy cierta. Si ellos gastan en alcohol, tabaco y Coca-Cola y otras cosas que no son esenciales, pues bien pueden pagar sus productos. Y hay que quitarle el subsidio a la leche, hay que quitarle el subsidio al azúcar, a la sal, al frijol, al chocolate, a los cereales, y que lo paguen. Eso repercutió en el poder adquisitivo del dinero. Los servicios considerados públicos son cuando el gobierno es el encargado de proveerlos mediante entidades o empresas estatales. Por ejemplo, un servicio público que da el gobierno es la educación. Hay muchas escuelas públicas, primaria, secundaria, preparatoria, carreras. Son del orden público. Pero también es cierto que hay una posibilidad de que el público lo otorgue un privado.
Se supone que la ley marca que cuando el Estado le otorga un servicio a un privado para que ellos proporcionen ese producto, se supone que en las cláusulas de entrega aparece ahí que va a haber una supervisión y una fiscalización estricta por parte del gobierno. Pero si yo les pusiera un ejemplo, el transporte público tiene esa supervisión y fiscalización estricta del gobierno. A ver, díganme. ¿Sí lo revisa el gobierno? No, profe, se supone que ahorita con el aumento del pasaje, se supone Sí. que pues ya iban a estar bien reglamentados, o sea, todos bonitos, limpios, y sin en cambio pues no es así. Y nada más cuando a mí me tocó un operativo apenas, Sí. de que había mucha gente parada y pues lo paró por no llevar espacio, porque no llevar las medidas y pues incluso te subes a unos y ya tienen su gel y todo. Pero pues nada más lo hicieron así como arreglaron las unidades para cumplir, para que se les diera el aumento del pasaje. Pero ya otra vez hay choferes con celular, con la novia, el amante, como quieran llamarle, adelante, manejan como locos, son agresivos, las unidades no tienen las medidas de seguridad. El servicio público de transporte es un servicio otorgado a particulares y que se debieron de haber sujetado a lo que está planteado en el contrato de licitación. Porque el Estado tiene la facultad legal y jurídica para retirar una concesión a los particulares si no cumplen con lo que está en el contrato. Pero como todo se arregla con una lana, imagínense un diputado que no sé si decir qué bueno que ya no está, qué bueno que ya no está, pero qué malo porque se murió. No le deseo la muerte a nadie. El cuate era el presidente del Consejo Taxista de Puebla, pero además era servidor público, era diputable. ¿Ustedes creen que él iba a atentar contra los millones que gana? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Los hospitales es otro servicio público que fue licitado y entregado a particulares. Las escuelas que pagan cuotas son un servicio público que fue entregado a particulares para que ellos presten el servicio educativo. El agua, aquí en Puebla, fue otorgado a particulares para el servicio del agua potable. ¿Por qué se otorgan los servicios? ¿Por qué el gobierno, que tanta polvadera levantó aquí en Puebla, que contra agua de Puebla y se la voy a quitar y que yo y que el agua? Y entonces toda la gente dice, sí, qué bueno, porque el agua es de todos. A ver, el agua no es propiedad de nadie. El agua no tiene precio. Pero ¿por qué no dice el gobierno por qué fue entregada a particulares? Porque en México y en Puebla específicamente tenemos muy malas costumbres. Si le debemos algo de dinero a un servicio público, nos esperamos a fin de año, pues para las rebajas, para que me quiten los intereses, los recargos y qué padre, ¿no? Hay mucha gente que pagamos el agua a tiempo.
Pero hay mucha gente que debe 35 o debía 35, 15 años de agua. Entonces, el cinismo es que cuando entra Agua de Puebla y compra la cartera vencida, es una empresa privada que empieza a enviar avisos a las casas deudoras y llegan avisos de 35, 40, 100,000, 150,000 pesos, y entonces la gente se hace la oxisa, se hace la ofendida y va a una estación de radio y va al gobierno y dice, mire, yo pagaba, nunca pagado, pero dice, yo pagaba 100 pesos mensuales y mire, me llegó mi recibo de 100,000. Y ahí está el amarillista del, no, es un abuso, hay que mandarlos, vamos a ver con quién hablamos y todo. Pero nadie dice que este señor que llegó con un recibo de 100,000 pesos es porque no ha pagado en 35 años agua. Y son multas y recargos lo que le están cobrando. Nadie dijo eso, ¿verdad? Pero entonces, como yo quiero ser jefe político, entonces yo le digo a la gente, y esto lo vamos a echar para atrás porque es un abuso. Bravo, 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 sale. Pero cuando vieron el contrato, jurídicamente imposible de romper, porque la cláusula de rescisión es millonaria, ok, yo te entrego tu agua, aquí está, pero me tienes que pagar 500 millones de pesos como daño patrimonial. Échalo. Por eso no lo hizo el gobierno. Y además el gobierno no tiene la capacidad para dar el servicio, por eso se licitan. Aquí está, por eso se le entrega al particular. El Estado decide. Me voy a encargar de ofertar ciertos servicios y yo pongo un desplegado licitando. Invitamos a la iniciativa privada para aquellos que quieran otorgar servicios médicos, educativos, servicios de agua, servicios de alcantarillado, en fin, aquí está. Y los que tienen dinero concursan. Por eso dice, el Estado decide y se encarga de ofertar, convocar a particulares para prestar servicios públicos para satisfacer necesidades básicas y asegurar el acceso a la población. Por eso hay servicio público de transporte. Porque tampoco nos gusta. Dice un gobierno, voy a poner servicio público. Está concesionado, sí, pero va a ser diferente. No, maldito ya, el servicio público, que no me gusta. A ver, nada nos gusta. Aquí no vas a pagar dinero. Llegas con tu tarjeta y entras, por lo cual el chofer no va a llevar dinero. Él se va a dedicar a manejar. Pero tampoco nos gusta. En fin, esto es el servicio público. ¿Cuáles son las características? Es muy sencillo. Cuando lo presta el gobierno, y aquí está lo que yo les decía hace un momento, el precio suele subsidiarse. ¿Para qué? Para que se le garantice al ciudadano que puede comer frijoles, huevo, azúcar, café, chocolate, cereales, todo lo que nos gusta y que esté al acceso de nosotros, el gobierno lo subsidia. Pero hoy ya nadie lo subsidia. ¿En qué momento le quitaron esta característica al servicio público? También, otra de las características de esto es que está permitida la competencia. Claro, si yo compito el Seguro Social, me lo pongo a competir con el Hospital Ángeles, pues, y le dijera yo al ciudadano sin que le cobren, a ver, ciudadano, ¿quién quieres que te atienda? ¿Te vas a la clínica del seguro o te vas al Hospital Ángeles? ¿A dónde se irían? Que lo va a pagar
que fuera accesible, ¿a dónde se irían? ¿A un lugar donde no hay medicamentos? ¿A un lugar donde las instalaciones están bastante deterioradas? ¿O se van a esos lugares, a esos hospitales que parecen casas de retiro y de meditación y de vacaciones bien bonitos, ¿no? Que al final el hospital es hospital, ¿eh? Lo mismo pasaría, por ejemplo, que el gobierno compite. Alguna vez hubo en Puebla una tienda que se llamaba Conasupo. ¿Alguien se acuerda? ¿La conoció? ¿La Conasupo? Profe, ¿eso es lo que hoy es Liconza? No, Liconza es de leche. Ah, ok. Es leche. Conasupo era la Comisión Nacional de Subsistencia Popular. ¿Qué te dice la Comisión Nacional de Subsistencia Popular? ¿Por qué dices que es leche radioactiva, Jaime? A ver, platícame. Pues no, decían que hace años, como los 80 los 90, la leche provenía de Chernobyl, ¿no? De una parte. No, Sí, ¿no? no, no. ¿O es otro? Uh, no, es que nunca. La gente se encarga de sacar rumores. Profe, la leche con azupo es la de que era muy barata, ¿no? Que Sí. tenían que ir parece que las mamás o las abuelitas a un lugar determinado, por ejemplo, la presidencia del lugar o ¿Cómo del se pueblo, llamaba? De hecho, este, Liconza era eso. Había establecimientos aquí en Puebla donde tú ibas y te vendían el litro de leche por decirte algo, a 5 pesos. Y había mucha sí, gente que iba, pero hasta eso ya quitaron, ya no se oye mucho. CONASUPO, que era la Comisión Nacional de Subsistencia Popular, significaba que CONASUPO tenía un trato directo como parte del gobierno, tenía un trato directo con los productores del campo, los productores, los industriales, y les llevaban productos a precios populares. Y estaban bien, fíjense. Yo, por ejemplo, ahí en la empresa donde trabajé de alimentos, a los trabajadores se les daban vales de despensa, pero eran para Conasupo. Y ahí iban a Cholula, había una tienda grande que era Conasupo, y llegaban y no les dábamos mucho de vales. Bueno, en esa época yo creo que era mucho. Eran 380 a 500 pesos. Y comprabas un montón de cosas, porque todo estaba a un precio inimaginable, porque la mayoría pertenecen a convenios que hacía esta dependencia pública con productores y fabricantes para vender cosas extremadamente accesibles y sobre todo por el simple hecho de hacer esta especie de práctica social, pues tenían beneficios los proveedores. Ahora ya no existe. Bueno, antes que existía, pues Conasupo era la tienda popular que le hacía competencia a las Aurrerá, por ejemplo, que son de inversión privada. Esto está permitido. El gobierno permite a los otros ofertantes a ser sus competidores. Y lo vemos hoy. El aspecto hospital compite con el seguro. El aspecto transporte feo, ese de combis, compite con el articulado. Ah, pero como lo hizo Moreno Valle, ahora voy a quitar todo lo que se parezca y tenga de Moreno Valle. ¿Cuánto dinero no se ha gastado en eso que debió de haberse aprovechado en otras cosas? El Estado, ¿verdad? No hace esto con un fin de lucro, es decir, no busca dinero, no busca lucrar, es un servicio. El que lo provee como privado sí lucra.
obviamente es un negocio. Se supone que todo esto debería de ayudar, este servicio público, a una mejora sustancial en la vida, en la calidad, en la equidad de la vida de los ciudadanos. No sé, eso ya cada quien incluso lo podría percibir. También dicen que el servicio público, pues, hace un financiamiento de una deuda pública, pues puede hacerlo con el dinero de los contribuyentes. El acceso a todo lo que se refiere a servicios públicos, pues incluye prácticamente al desarrollo humano, a ese índice del desarrollo humano. Esas son las características de nuestro servicio público. Y de este bloque, por último, los tipos de servicios públicos. Tenemos los básicos, los que son considerados esenciales para la calidad de vida de los seres humanos. Agua. Y es que, por ejemplo, en el caso del agua, hay que ser córrele, corre. Permítanme. Corre, chavo. Córrele, que te dejan. Yo no sé por qué le encanta a mi perro, le encanta estar en mi balcón. Entonces llego y le abro y se sale. Pero ella como ve que ya se van, puta, baja como loco porque quiere ir. Le encanta. Pobrecito. Es mi compañero, aquí está todo el día. Por ejemplo, ayer les platicaba del agua. Cuando se trata de deudas del gobierno, no le pagamos al gobierno. ¿Por qué? Porque tampoco puede hacer nada. El gobierno no puede porque en su calidad de gobierno democrático y con la administración pública, pues está en sus obligaciones proveernos de servicios públicos. Entonces, como esto no sucede tan fácilmente, entonces el gobierno se vio en la necesidad de concesionárselo a un particular. Entonces el particular pues dice, le voy a cobrar. Así como cuando nosotros debemos una tarjeta de crédito, no le pagamos al banco, el banco vende la deuda a un despacho y el despacho recupera su dinero de ellos, porque ellos ya compraron la cartera. Lo mismo pasó aquí en Puebla con el agua. Y entonces la gente dice, es que el agua está muy cara. El agua no está cara, porque el agua no tiene precio. Pero alguien debe de decirle a la gente que tiene que darle mantenimiento a la red de agua potable. Hay redes de agua potable en Puebla que tenían más de 50 años sin mantenimiento, porque no hay dinero, pues porque la gente no paga. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, de que son básicos, sí, pero alguien tiene que pagar el mantenimiento, los sueldos, los materiales. Y si yo no pago el servicio, pues había tuberías de agua en Puebla con un rezago increíble, fugas, obsoleto. Es cierto, el gobierno tiene que hacer llegar estos servicios, pero cuando no se puede, se tiene que concesionar a particulares. Los administrativos son todos los relacionados a las gestiones que realizan las instituciones públicas.
Por ejemplo, la licencia de conducir, el pago de uso de suelo de un negocio, el pago a la contribución de, por ejemplo, darse de alta en Hacienda, inscribir a la empresa en el seguro social, todos esos son administrativos y se supone que son gratuitos, aunque la licencia de conducir está carísima. Pero bueno, vamos a entenderlo que tienen que comprar materiales. Y también usan papelería y en fin. Los de auxilio, pues es todo lo que es emergencia. Policía, seguridad de salud, protección civil, seguridad de higiene, son los 3 tipos de servicios públicos que se pueden encontrar. Por ejemplo, aquí administrativos también podrían entrar los educativos, los sociales, donde están las fundaciones, todo eso. Entonces, dudas, preguntas, jóvenes. Todo claro, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 entraron hoy. 6. Bueno, pues si me dan permiso yo me voy a retirar, casi ya terminó la hora, porque tengo un problema con un documento oficial mío. Me cambiaron el CUR y no lo puedo usar para mi vacunación en este momento. Entonces voy a arreglarlo ahorita, me voy a finanzas. Cuídense mucho y nos vemos, amigos. Hasta luego, profe. ¿Qué Gracias, pasó? profesor. ¿Qué pasó? Gracias, profe. Entonces no vamos a tener sistemas. No, les va a avisar la licenciada Carmen. Le mandé Ok. un aviso hace un rato. Por ahí háganme favor de decirle a sus compañeros que tengo que ir a arreglar este papel porque Sí. si no, con él no me puedo vacunar. Entonces, una disculpa, pero vemos cómo recuperamos la clase. ¿Les parece? Sí, profe, adelante. Cuídese Perfecto. mucho. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Gracias. Gracias, buen día. Bye, compañeros. Cuídense. Gracias, Kelly.